Este enigma de desapariciones misteriosas nos lleva atrás en el tiempo hasta una isla en la costa este de Norteamérica, específicamente la isla de Roanoke en el actual condado de Dare, Carolina del Norte, Estados Unidos. La historia se remonta al siglo XVI, durante el reinado de Isabel I de Inglaterra, cuando se concibió la idea de establecer una colonia inglesa permanente en esa región. El 27 de abril de 1584, una expedición fue enviada desde Inglaterra para explorar la costa este de América del Norte, encabezada por Philip Amadas y Arthur Barlow. Fue el 4 de julio de ese mismo año cuando arribaron a la isla de Roanoke, una pequeña extensión de tierra de unos 46 kilómetros cuadrados. Si bien Roanoke es a menudo considerada la primera colonia en Norteamérica, es importante mencionar que los portugueses ya habían fundado una colonia en la isla de Cabo Bretón, en Nueva Escocia, en 1520. Sin embargo, esta colonia portuguesa desapareció debido a la escasez de pesca y a la falta de recursos. Otra colonia que se estableció antes que la de Roanoke fue la francesa Fort Caroline, en la zona que hoy conocemos como Florida. Los españoles aniquilaron a todos sus habitantes, liderados por el distinguido militar y marino de Pedro Menéndez de Avilés. Este suceso fue parte de la expansión española en la región. No obstante, la colonia española más reconocida fue Nuestra Señora de Guadalupe, en la actual San Agustín, Florida. Fundada en 1565 por Pedro Menéndez de Avilés, esta ciudad es considerada el asentamiento europeo más antiguo de América del Norte. Roanoke se convirtió en el quinto intento de establecer una colonia en la región. Antes de la llegada de los ingleses, la isla había sido visitada por exploradores españoles que navegaban por estas costas. Además, se destaca que en esta isla nació la primera niña de origen inglés en Norteamérica. No obstante, el misterio por el que Roanoke se hizo famosa está a punto de desvelarse. En abril de 1584, los colonos llegaron a este paraíso aparente después de un intento fallido en Terranova. Tras llegar a la isla, establecieron relaciones amistosas con dos tribus indígenas, los Secatan y los Croatoan. Arthur Barlow, uno de los líderes de la expedición, llevó de regreso a Inglaterra a dos indígenas Croatoan, Manteo y Wanchis, para presentar a la reina pruebas de la pacífica coexistencia y argumentar a favor de invertir en la colonia. Durante la segunda visita a la isla, 15 hombres fueron dejados atrás por los ingleses, todos veteranos soldados que aguardaban la llegada de colonos en el año siguiente. Los dos indígenas también regresaron a su tierra natal, después de haber sido presentados al imperio inglés. Los 15 hombres que permanecieron en la isla iniciaron la construcción de edificaciones y fortificaciones durante ese periodo de espera. Así, se dio inicio a la construcción de un fuerte en la isla de Roanoke, junto con la recolección de alimentos y la búsqueda de una convivencia amistosa con los indígenas locales. Inicialmente, las relaciones entre los colonos y los indígenas eran favorables, pero con el tiempo se deterioraron. Se rumorea que el gobernador de la colonia no mostraba simpatía hacia los indígenas y les exigía cada vez más provisiones y recursos. La llegada del famoso pirata Sir Francis Drake a la isla, que posteriormente compartió sus observaciones, sugiere que los colonos ingleses estaban ansiosos por marcharse, anticipando una posible rebelión indígena en su contra. Se especula que, al poco tiempo de llegar los 15 hombres, estos atacaron a los indígenas, aunque los motivos detrás de este acto aún no están claros. Lo que sí es evidente es que la colonia se vio obligada a ubicarse más al norte debido a la amenaza que representaban los españoles en el sur. Los ingleses eran conscientes de que no podrían enfrentar militarmente a los españoles, como ya había sucedido con los franceses en varias ocasiones en la región de Florida. En su tercer intento, la colonia envió a 108 personas, incluyendo hombres, mujeres y algunos soldados. Sin embargo, al llegar, descubrieron que los 15 hombres iniciales ya no estaban presentes en la isla. Solo se encontró el esqueleto de uno de ellos, sin rastro ni indicios claros de lo que les había sucedido. A medida que el tiempo transcurría, los colonos continuaban desapareciendo de manera inexplicable. Un colono fue encontrado muerto en la playa, con una flecha en el pecho, lo que llevó a los ingleses a buscar respuestas entre los indígenas. Los Croatoan, con quienes mantenían relaciones amistosas, negaron haber cometido el acto, atribuyéndolo a los Secatan. Sin embargo, los Secatan culparon a los colonos anteriores. La confusión se agravó al recibir informes de que los espíritus del bosque podrían estar involucrados en estos sucesos. Llegó el año 1587, y el gobernador White decidió viajar a Inglaterra en busca de ayuda, dejando a los demás colonos en Roanoke. Planeaba regresar en el plazo de un año, pero en 1586, sin su conocimiento, estalló una guerra entre España e Inglaterra, dejando a los ingleses ocupados con asuntos más apremiantes. El año siguiente,
En 1588, tuvo lugar la batalla de la Armada Invencible, lo que demuestra la envergadura del conflicto. La angustia que debió sentir Whyte al no poder regresar a la colonia y brindar ayuda es inimaginable. Se encontró atrapado en Inglaterra, a la espera de barcos y asistencia para volver. Es importante señalar que en esa época, todas las colonias y expediciones empleaban códigos de marcación únicos, con símbolos que solo eran conocidos por su respectivo grupo. Los españoles tenían los suyos, al igual que los ingleses, franceses y otros. Estos códigos no solo diferenciaban entre naciones, sino también entre distintas expediciones. Antes de partir hacia Inglaterra, Whyte y la colonia de Roanoke acordaron que dejarían marcas en los árboles con una cruz de Malta si eran atacados por indígenas, españoles u otras naciones. Finalmente, en 1590, después de 3 años de ausencia, Whyte pudo regresar a la isla. Su sorpresa fue mayúscula al encontrar el fuerte abandonado y no hallar a nadie. No había indicios de combate en las construcciones ni señales de lucha. Whyte buscó en las paredes de las casas en busca de las cruces de Malta, pero no encontró ninguna. Luego, se aventuró al bosque, donde tampoco encontró ninguna marca en los árboles o rocas. La ausencia de pistas sobre un posible ataque dejó a Whyte perplejo. Continuando su búsqueda, tanto él como los hombres que le acompañaban no lograron hallar ninguna pista sobre el destino de los colonos. En un árbol cercano al asentamiento, encontraron la palabra Croton escrita, y en otro árbol, la sílaba Crow. Whyte y sus hombres especularon que tal vez los colonos se habían trasladado para vivir con los Croton, ya que el suministro de alimentos y recursos se agotaba. Sin embargo, no podían estar seguros si estos escritos indicaban un retiro pacífico o un ataque. Al igual que con la desaparición de los 15 hombres previamente, no había indicios claros sobre el paradero de los colonos. Ante esta incertidumbre, decidieron dirigirse hacia la isla habitada por los indios Croton, conscientes de su proximidad. Lamentablemente, una tormenta feroz golpeó al día siguiente, sembrando el pánico entre los hombres de Whyte, que creían haber llegado a la zona maldita. La histeria generalizada llevó a la tripulación a tomar la decisión de regresar a Inglaterra. Existen otros informes que presentan una perspectiva distinta. Estos relatos afirman que lograron llegar a la supuesta residencia de los indios Croton, sin embargo, no encontraron rastro alguno de ellos. A pesar de explorar la región que solían habitar hace 3 años, no había señales de vida humana, ni indígena ni de colonos. A día de hoy, persisten diversas teorías sobre el destino de los colonos de Roanoke. Una hipótesis sugiere que los colonos ingleses, agotados de recursos, optaron por unirse a los indios Croton en su isla. Otra teoría, propuesta por una investigadora en el año 2000, sostiene que los colonos se unieron a los Croton y que, más adelante, ambos grupos fueron atacados y esclavizados por otro grupo de indígenas continentales. Esto habría resultado en la desaparición de los Croton y de los colonos. También se plantea la posibilidad de que, ante la escasez de recursos, todos se mudaron voluntariamente al continente junto a los indios Croton. Cabe destacar que algunos años después, en 1607, surgió otra colonia muy cercana a Roanoke. En esta ocasión, los colonos afirmaron que algunas tribus indígenas comprendían e incluso hablaban un poco de inglés. Esto dio pie a la idea de que podrían haber aprendido de los colonos previos, ya sea durante su esclavización o por algún tipo de interacción con los indígenas. Sin embargo, algunos expertos discrepan de esta teoría lingüística. Argumentan que en aquel tiempo, las costas eran frecuentadas por numerosos piratas ingleses, náufragos sobrevivientes que podrían haberse integrado con las tribus y mercaderes extraviados, entre otros. Otra hipótesis sugiere que los españoles llegaron y masacraron a todos, similar a lo ocurrido con ciertas colonias francesas. No obstante, esta teoría carece de un respaldo sólido por parte de los investigadores, ya que si hubiese sido así, habría evidencias de lucha y es improbable que los españoles no se jactaran de tal hazaña. Otro enigma planteado, aunque carente de evidencia concreta, involucra a los indios Lambi, que habitan en la región en la actualidad. Análisis genéticos recientes indican que presentan un porcentaje de ascendencia inglesa que se remonta a aquella época. Además, algunos de los Lambi tienen características físicas propias de los europeos, como cabellos rubios y ojos azules. Aunque más de 400 individuos han sido sometidos a análisis, las investigaciones continúan para determinar si existe un vínculo genético entre los colonos ingleses y los Croton, quienes presumiblemente se integraron con los Lambi. Es importante señalar que en la actualidad, debido a la mezcla entre ingleses e indígenas americanos en esas áreas geográficas, resulta complicado identificar patrones genéticos precisos. Lo que hace aún más intrigante este caso es que años después, Edgar Allan Poe, poco antes de su fallecimiento,
fue encontrado vagando por las calles de Baltimore y gritando la palabra Croton. Poe, un renombrado escritor, poeta, crítico y periodista estadounidense, murió en 1849. Amelia Earhart, famosa aviadora estadounidense y una de las primeras mujeres piloto, también está vinculada a esta misteriosa palabra. Desapareció junto a su avión en el Pacífico en 1937, y se halló su diario con la palabra Croton, escrita poco antes de su desaparición. El escritor y periodista estadounidense Ambrose Bierce desapareció en México en 1913. La palabra Croton fue encontrada escrita en una de las patas de su cama. Incluso el notorio ladrón Black Bart talló la palabra Croton en la pared de su celda antes de ser liberado, tras lo cual desapareció en circunstancias misteriosas. La palabra Croton también apareció en la última página del libro de registro del barco que era la Deering, que naufragó en el Cabo Hatteras en 1921 sin tripulación a bordo. Se especula que esta tribu, los Croton, practicaba artes oscuras, rituales para resucitar a los muertos y se comunicaba con espíritus. A día de hoy, el significado de la palabra Croton y su relación con la desaparición de la colonia de Roanoke y otros casos de desapariciones sigue siendo un misterio. Se han tejido muchas teorías sobre cuestiones perturbadoras y enigmáticas, aunque hasta el momento, el enigma persiste sin solución. En mi perspectiva, considero que la falta de alimentos pudo haber llevado a los colonos a buscar refugio con los indios Croton, lo cual explicaría por qué escribieron el nombre de la tribu en un árbol y no se encontraron pruebas de enfrentamientos u otras circunstancias inusuales. Sin embargo, es extraño que, si partieron en relativa calma, no dejaran pistas más específicas acerca de su destino o motivo. Este aspecto plantea interrogantes intrigantes. Es plausible que, debido a la urgencia generada por la falta de comida, los colonos cayeran presa de un tipo de pánico que los impulsó a huir rápidamente sin detenerse a documentar detalles adicionales. Además, considero que la sobrepoblación en conjunto con la necesidad de recursos, incluidos los aportados por los indígenas, pudo haber saturado la capacidad de la isla para sustentarlos a todos. Ante tal escenario, es concebible que optaran por buscar una zona más viable en el continente. No obstante, esta decisión de trasladarse al continente podría haberse expuesto a ataques o esclavización por parte de otras tribus. La posibilidad de que los hombres fueran eliminados y las mujeres retenidas por tribus del continente es también una conjetura plausible. En esa situación, los colonos podrían haberse integrado gradualmente en estas tribus, lo que explicaría la pérdida de rastro a lo largo de los años. Existen varias posibilidades coherentes que coinciden en muchos aspectos con mi planteamiento. Sin embargo, lo que me resulta más enigmático es cómo la palabra Croton emerge en otros casos de desapariciones. No considero que sea una casualidad simple, ya que no es una palabra común ni estos indios son ampliamente conocidos. Pareciera que hay un componente mágico o misterioso que vincula estas circunstancias, aunque hasta ahora no he encontrado una teoría que explique satisfactoriamente cómo se relacionan todas estas desapariciones con la palabra Croton. En última instancia, la incertidumbre persiste, y a pesar de los esfuerzos por desentrañar este enigma, la relación entre las desapariciones y la palabra Croton permanece elusiva.